Muchas gracias, presidenta. Señor Peral, le agradezco que haya venido, las explicaciones que nos ha dado. Justo usted estaba allí entre el 95 y el 2001, el momento en que se decidió que se hacía esta carretera, que se adjudicó, que se tomaron las decisiones sobre el contrato. Me gustaría aclararle primero que nosotros no estamos cuestionando en este momento si la carretera es buena o mala, si pasan los coches o no pasan los coches. Eso, los coches pasan, los vehículos se mueven. Lo que estamos cuestionando es el sistema y lo que estamos pagando en este momento. Nosotros empezamos a plantear el tema del M45 por el sobrecoste que está teniendo, no en el pasado, sino en el presente, porque vamos a acabar pagando 3.000 millones de euros por una cosa que inicialmente valía 300. Porque este año, el año 2017, vamos a destinar 180 millones de euros a los 36,5 kilómetros de la M45 y menos de 30 a los otros 2.500 kilómetros de la Comunidad de Madrid, que eso es el 20% del presupuesto de la Consejería de Transporte, y también porque nadie nos explica exactamente cuál es el coste real de la carretera. Mire, cuando hemos empezado en esta comisión a preguntar a los diferentes funcionarios, lo primero que hemos descubierto, como nos pasó con los hospitales, que después de 4 meses no sabemos exactamente, la Consejería no nos dice exactamente cuánto cuesta esta carretera. Un funcionario nos dijo que habíamos pagado 1.000 y debíamos otros 1.000. El siguiente que vino, que trabaja en el mismo departamento, nos dijo que el funcionario anterior no lo tenía claro y que él no sabría decirnos cuánto, pero que no era esa cantidad. No sabemos si es que nadie lo sabe o nadie nos lo quiere contar. Sin embargo, nosotros hemos hecho cuentas, mirando precios, intereses, a euros constantes. En esta comisión somos todos de ciencias o ingenieros o economistas, y la cuenta que nos sale son 3.000 millones de euros de una cuestión que valía 300. Mire, ya nos pasó esto con los hospitales hipotecas y después de 4 meses nos pasó lo mismo, que nadie de la Consejería era capaz de decirnos lo que costaban y nosotros sí sacamos el cálculo, de 660 millones a 3.500. Muy claro, reconocerá que el sistema no es. Yo diría que más oscuro igual no hemos encontrado. Y hay que preguntarse por qué tanta opacidad en una cuestión que usted nos acaba de decir que es un referente nacional. Mire, empezamos a pensar lo que pasaba hoy, fuimos para atrás, algunos elementos que usted nos ha contado. Yo le planteo 3 cuestiones que me parecen muy relevantes. La primera tiene que ver con el tema de la planificación. No hemos encontrado ningún informe técnico que soporte la decisión por la que se puso esta carretera en marcha en apenas un mes. En el Plan Regional de Carreteras del 94 al 2001 no se hace ninguna referencia a esta carretera. Es más, se dice que con la M50 ya se genera la estructura regional que necesita la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en diciembre del 97, el consejero de Transporte y usted, que estaba viceconsejero, deciden que esto es una urgencia y apenas un mes después ya está esto en marcha de manera muy urgente, sin que haya ningún documento técnico, porque el documento técnico que llega es un mes después, todavía en febrero, que es un fax de una consultora que viene a dar unos datos de presunto movilidad por esa carretera, es decir, haciendo un relato posterior, un fax que no tiene firma y que apenas son 5 folios. Me gustaría que nos dijese exactamente cuándo se entera usted que esta urgencia es, o si usted ya estaba en esto, sabían, o realmente de repente de un día para otro aparece. Miren, en la Ley de Contratos del 95, a la que usted ha hecho referencia, el artículo 14, dice, le leo textualmente 3 puntos. Los contratos tendrán siempre un precio cierto que se expresará en moneda nacional. En todos los casos, los órganos de contratación cuidarán de que el precio de los contratos sea adecuado al mercado. 2. La revisión de precios de los contratos se ajustará a lo establecido en esta ley. Y 3. Se prohíbe el pago aplazado del precio de los contratos, salvo que una ley lo autorice expresamente. Ustedes, que no tenían ningún informe técnico, 9 meses antes de que haya una urgencia, hacen un cambio en una ley, en la Ley de Carreteras, para incorporar un sistema. En aquel momento nadie sabía lo que eran los peajes sombras, y 9 meses antes se hace cambio a esta ley para ver cómo poder a posteriori hacerlo, trayendo un modelo del Reino Unido, como trajeron el modelo PFI, que ya había fracasado en el Reino Unido para las carreteras y para los hospitales, y con un punto, así parece, de premeditación 9 meses antes de que la urgencia esté encima de la mesa, cuando nadie sabía que era peaje sombra en esta región. Hay una segunda cuestión que es clave, que tiene que ver con la adjudicación. Mire, hemos estudiado en profundidad la adjudicación y es
muy extraño o nos parece un poco opaco el sistema que se le ha dado a las empresas, incluso a veces nos parecería que podían estar predeterminados. Mire, en febrero sale la concesión, usted nos lo ha contado, 4 meses después se abren los sobres, queda desierto y entonces ustedes hacen un contrato, o sea, hacen un proceso negociado sin publicidad con cada una de esas 3, con las UTEs. Hay probabilidad, no digo yo que no, pero la probabilidad de que cada una de las UTEs les corresponda un tramo y que los precios que dan para diferentes tramos no coincidan y al final esas 3 UTEs en las que en cada una de ellas en este momento hay empresas que están en todos los sumarios de corrupción, en todos los que están abiertos, pues es un poco curioso. Uno mira las tablas de ofertas y esto salta muy rápido. Y es raro este reparto tan equitativo, al menos nos lo parece. Y no se comprenden tampoco los precios finales. Si en el concurso abierto pusieron unos precios y los negociados sin publicidad eran más altos, ¿por qué no volvieron a hacer un concurso abierto si estaban dispuestos a que los precios fueran más altos? Igual podía haberse abierto un sistema con un poquito más de libertad, digamos, de competencia entre las empresas. Y una tercera cuestión, que es el tema de los sobrecostes de la carretera, y yo le diría que los sobrebeneficios que están teniendo las empresas que hicieron esa carretera. Mire, la semana pasada hemos llevado a la Fiscalía Anticorrupción los sobrecostes de la construcción de la carretera. Hemos hecho una cuestión que cualquier técnico de su consejería en aquel momento tenía que haber hecho, es comparar los precios de 3 carreteras que se hicieron en ese mismo año con los costes de la M45. Nosotros hemos comparado precios de la M206, la M607 y la M506 con los precios de la M45. No le hablo de cuestiones que no tengan comparación. Estamos hablando de materiales, del hormigón, del metro cúbico del hormigón, del metro lineal de acero o del metro cúbico de asfalto. Y lo que hemos encontrado es que comparando esas 3 carreteras con la M45, en el tramo 1 hay un sobrecoste de en torno al 19%, en el tramo 2 del 53% y en el tramo 3 del 75%. Sobrecoste en los materiales. Se supone que la M45 era una carretera más grande que esta, y cuanto más compras, hay una cosa que se llama economía de escala y un poquito más barato te tiene que salir, sin embargo, sale muchísimo más caro que en las carreteras más pequeñas. Da la sensación que no velaron por los precios, que, como decía el artículo 14 de la Ley de Compra Pública del 95, tenían obligación. El hecho es que los precios fueron más altos que los del mercado. La cuestión es ¿por qué? No lo vieron, es que miraron para el otro lado. El último compareciente nos dijo que su papel era asegurar que el asfalto estaba puesto. No estaba en su papel comprobar el precio de ese asfalto en comparación con el precio que estaba en el mercado. ¿Por qué miraron para otro lado? Y el problema es el siguiente, es que ustedes dejaron que se hincharan los precios, sobre eso les pagaron un 6% de beneficio industrial, por tanto ese 6% ya estaba inflado, porque ya había sobreprecio. Y sobre ese 6% que ya han ganado, las empresas van a ganar por un sistema de bandas. Que el sistema de bandas me interesa mucho que lo aclare. Una primera banda, que es el número de coches que pasan para pagar la carretera, una segunda banda, que es para el mantenimiento de la carretera, y la tercera banda, que es para el beneficio de la empresa, cuando la empresa ya está con un beneficio industrial del 6% sobre el que además tiene un sobrecoste. ¿Pensaron que si no pasaban los coches no le iban a mantener? O sea, ¿cuál es el sistema? Esto es como, comprarse una cama en una tienda de muebles y pagarla por el número de horas que uno lo utiliza. Le pagas más si la utilizas 8 horas, si pagas 9, pagas un poquito más, y si la utilizas 12 diarias, pagas un poco más. No tiene ningún sentido. Cuando uno tiene una obra, tiene un coste, un beneficio y un coste de amortización. Y sobre esto está que además ustedes calcularon a la baja con ese fax lo que iban a llegar de coches y la primera semana ya estaban en los límites máximos. Entonces esto es una cuestión un poco extraña. Esto ha generado una matriosca de beneficios de tal calibre que estas empresas concesionarias, cuando registran en el registro mercantil sus beneficios, se mueven entre el 20 y el 49%. ¿Qué empresa tiene un 49% de beneficios? Pues aquella que se beneficia de un sistema que no está muy claro. Con un añadido que se estaba comentando antes, es que puede haber modificados siempre y cuando el problema sea por arriba y no por abajo. Es decir, que si pasan menos coches, las empresas no tienen ningún riesgo. Mire, yo puedo pensar que
que a veces hay casos de incompetencia a la hora de calcular el tráfico, que no tenían estudios previos. Pero también entenderá que hay otras formas de pensar y de analizar esto y que se puede pensar que hay otros sistemas y no lo entiendo. Le pregunto a usted que estaba allí, ¿no consideraron que el beneficio industrial ya estaba pagado varias veces, que el sistema de bandas es un sobrebeneficio? ¿No le parece que eso es así? ¿Y cómo calcularon tan mal la previsión de los coches que podían pasar por esa carretera? ¿O es que ese cálculo estaba previsto así? Mire, esa carretera está pagada, está sobrepagada, pero todavía debe miles de millones. Dinero que va directamente a unas cuantas empresas que participaron en esta adjudicación, muchas de las cuales, le insisto, están en los sumarios de corrupción y de financiación irregular. Con estos millones que tenemos que aportar todos los años podría mejorar realmente la movilidad en nuestra región y se podrían hacer muchas cosas como arreglar los techos del Marañón que se cayó ayer y otros hospitales o acabar los centros educativos que están a la mitad. Mire, si recuperamos la M45, el metro ligero y estos 7 hospitales, podríamos estar disponiendo de casi 400 millones de euros todos los años que se están yendo a pagar lo pagado. Algún compareciente nos ha dicho que hay contratos firmados y que hay que respetar la seguridad jurídica. Eso nos dijeron también en esta comisión cuando hablamos de Misao, y porque estaba pagado, estaba visado por el interventor, y eso hoy se llama el caso Lezo. Cuando un contrato no es legal, hay que revisarlo. Y hay que respetar la seguridad jurídica de los madrileños y las madrileñas que merecen disponer tranquilidad y recursos para tener seguridad en sus carreteras y asegurarse que no tenemos que estar en estas comisiones viendo por qué el dinero que ellos ponen en sus impuestos se va a otro lado. Le ruego que me conteste a estas preguntas, que usted estaba allí. Muchas gracias.